Bueno, mis queridos hermanos, después de este tiempo que hemos tenido de acción de gracia, continuamos ahora con la predicación de la palabra del Señor. Y como siempre vamos a comenzar, mejor dicho, de la mejor manera y exponiendo este tiempo en la mano del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos, de poder congregarnos delante de tu presencia, y Dios mío, de que seas tú, amado Dios de los cielos, haciendo la obra, Señor, esa buena obra que comenzaste en todo y cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu palabra viva y eficaz, amado Dios de los cielos. Que esta palabra, Dios mío, produzca en nosotros ese fruto. Me atrevería a pedirte al 100%, Dios, y que no caiga en saco roto, Señor, sino que seamos oidores, y no solamente oidores, sino hacedores de toda ella, Dios mío. Pon en mí esa doble medida de tu Espíritu Santo, amado Padre, agudiza nuestros oídos espirituales, Señor, para que esta tu palabra, bendito Dios de los cielos, rompa, Señor, todo aquello que tengan que romper, Dios mío, a fin de que cada día crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, para ninguno de nosotros es desconocido, ¿no? De que nosotros no somos cristianos de Semana Santa, ¿no? Somos más bien cristianos de vida santa, o por lo menos debemos serlo, ¿no? Nosotros no necesitamos simplemente una semana al año para acordarnos, entiéndeme bien, no me saquéis de contexto, para acordarnos de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos acordamos todas las semanas y todos los días. Pero sí es verdad que es bueno, por cuanto el Señor decía que guardáramos guardara la fiesta, porque la fiesta la utilizaba Dios para que hicieran memoria de lo que Dios había hecho por medio de su pueblo. Y esa palabra que utiliza en el hebreo de hacer memoria se traduce como pasar por el corazón, como volver a recordar en el corazón lo que Dios ha hecho, ¿no? Por lo tanto, también es bueno de que recordemos cómo Dios ha trabajado. Y hoy quiero hablar, mis queridos hermanos, la predicación va sobre esto, sobre un encuentro, yo creo que de los más emotivos que podemos ver en la Biblia, o por lo menos para mí. Y este encuentro tiene dos personajes, tiene dos protagonistas, mejor dicho, a Jesús y a María Magdalena. Y era un día muy especial, que fue en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el título de la predicación de hoy, que es la exclamación que utilizan los dos al dirigirse el uno al otro. Cuando dice Jesús a María, María, y ella contesta, Raboni, que quiere decir maestro. Y vamos directamente a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versículos 11 al 18. En mi Biblia tiene como título este fragmento de la Escritura, Jesús se aparece ¿a quién? A María Magdalena. ¿Me avisáis cuando lo tengáis? ¿Lo tenemos? Juan capítulo 20, de los versículos 11 al 18. Amén. Pues bueno, dice así las Escrituras. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, recuerda esta palabra, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Amén, aleluya. María Magdalena, mis queridos hermanos,
Tenemos que entender que fue la primera persona en este mundo en oír la voz de Jesucristo resucitado, de oír la voz de Jesús después de su resurrección. Imagínate el enorme privilegio que le otorgó Dios a esta mujer. Jesús, mis queridos hermanos, no se le apareció, como muchos hubiesen esperado, a ninguno de sus discípulos. Ni siquiera se le apareció a su amada madre, María, sino que se le apareció a esta otra María, a María Magdalena. Y esto me lleva a preguntarme, ¿por qué hizo esto con esta mujer? ¿Por qué la escogió a ella para que fuera la primera persona en escuchar su voz después de resucitar? Todos sabemos, o deberíamos saber, que Dios no tiene hijos favoritos, ¿verdad? Para Él, todos somos iguales. Así como escogió el vientre de otra María para nacer, escogió en esta ocasión a otra María, a María Magdalena, para darse a conocer después de dejar la tumba vacía. Ciertamente María Magdalena estuvo con un grupo de mujeres visitando la tumba, como podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Pero en el Evangelio de Juan, Juan la presenta allí sola y se da este extraordinario encuentro. Hay por lo menos, mis queridos hermanos, y te animo a que lo busques, hay por lo menos 5 mujeres con el nombre de María en el Nuevo Testamento. Y María Magdalena es una de ellas. Ella, junto a un grupo de mujeres, se convirtió en seguidoras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales constantemente iban tras Él, ofreciéndole apoyo en todos los ámbitos, ¿no? Apoyo incluso económico en su ministerio. Pero ¿quién era? Esta mujer a quien Cristo habló por primera vez después de su resurrección. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 2, nos revela a una mujer totalmente esclavizada por los poderes demoníacos. ¿Cómo llega María Magdalena a esta condición? La Biblia no nos lo dice. Y eso no interesa en estos momentos. Pero imaginemos este cuadro. Ponte en esta situación. Si tener un demonio es terrible, porque tiene que ser terrible, 7 demonios, por lo tanto, tiene que ser 7 veces más terrible, ¿verdad? En esta mujer, en María Magdalena, se cumplió lo dicho por Jesús a Simón el leproso, que podemos leer en Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 47, donde dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El amor de esta mujer, María Magdalena, era tan grande como grande fue su liberación. Consideremos en esta tarde-noche, a la luz de esta exclamación de María y de Jesús, el hecho de la resurrección. Veamos cómo la voz del Cristo resucitado cambia absolutamente esa condición que hasta entonces parecía una condición de derrota. ¿O no es así? Porque todos pensaban que habían acabado con aquel que perturbaba la paz en Jerusalén. Alguien ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo con el que dijo estas palabras, me gustaría conocerlo en persona y darle la mano. Alguien ha dicho que María Magdalena fue la última en la cruz y la primera en la tumba. Fue la última en la cruz y la primera en el sepulcro. Veamos lo dicho en el Evangelio de Juan, en el primer versículo de este mismo capítulo 20. Dice que era un domingo. Siendo aún muy de mañana, María fue al sepulcro para buscar el cuerpo de su amado Señor y Salvador Jesucristo. Y al no hallarlo, dice que salió corriendo y le dio aviso a los discípulos. El asombro de ella era este, como leemos en el versículo 2. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. En la mente de María Magdalena no cabía otra posibilidad sino la desaparición, el robo del cuerpo de Cristo.
Pero ya se había producido, como nosotros sabemos, la resurrección de la que tantas veces habló nuestro Señor Jesucristo con anterioridad. El sepulcro estaba abierto. Los lienzos y el sudario estaban allí, puestos ordenadamente, como leemos en los versículos 6 y 7. Y además, 2 ángeles testificaban el acontecimiento de su resurrección. Sin embargo, mi amado y amada hermana, debido a la condición de María, ella no podía ver aquello. Ella seguía pensando obstinadamente en qué había sido del cuerpo de nuestro Señor. Los ángeles, los propios ángeles le hicieron la pregunta para saber la razón del llanto y esta fue su respuesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta fue la segunda vez que ella habla del cuerpo desaparecido, pero faltaba algo más todavía. Cuando Cristo vino a ella, pensó que era el hortelano, haciéndole el mismo planteamiento, como leemos en el versículo 15. Y te puede parecer muy extraño, ¿verdad? Pero cuando, mis queridos hermanos, experimentamos, o ella experimentó, el dolor de la muerte, nunca es un dolor fácil de manejar. La mayoría de nosotros tratamos de evitarlo, tratamos de posponerlo, tratamos de mantenerlo lo más alejado de nosotros. Pero la realidad ante la muerte nos hace, mis queridos hermanos, impotentes. Y en casi todos los casos no sabemos cómo enfrentar ese momento. Eso fue lo que le pasó a María. El único consuelo para ella era ir a la tumba y llorar allí. Pero si la tumba estaba vacía, como acabamos de leer, ¿por qué ella seguía allí? Bueno, la verdad de María, antes de encontrarse con el Cristo resucitado, es la misma que la nuestra. Si alguna vez has perdido a un ser querido que has amado tanto como a tu propia vida, sabrás por qué María estaba llorando de esa manera. María había amado a Jesús en vida, ahora lo amaba también en la muerte. Ella se había dedicado a servirle en vida, ahora pensaba servirle aún en la muerte. ¿Por qué ella estaba allí en la tumba sola? Porque ni siquiera, mis queridos hermanos, la muerte pudo destruir su amor por Cristo. Las lágrimas de María estaban sobradamente justificadas. El dolor de la muerte produce un llanto, mis queridos hermanos, inconsolable. Cuando murió mi madre, con 56 años de edad, mi dolor y mi llanto fue incontrolable. Estuve postrado por un muy largo tiempo sin encontrar consuelo. Ese es el efecto de la muerte cuando se quiere a alguien tan especial. Hay algo, mis queridos hermanos, sorprendente en los pensamientos de María Magdalena en esos momentos. Ella, recuérdalo bien, vio a los ángeles, pero no se sorprendió. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sino que además siguió hablando con ellos como si nada, como el que hablaba con un vecino, como el que hablaba con el panadero de la esquina, ¿verdad? Tampoco se sorprendió cuando vio a Jesús al principio, pues pensaba que él era el hortelano. Y esto me lleva a preguntarme, ¿no pudo María Magdalena distinguir a Jesús al compararlo con el hortelano? Pero si seguimos viendo los relatos de aquel día, del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vemos como, por ejemplo, los soldados romanos, aquellos que nada les asustaba, aquellos que habían experimentado 1001 batallas, cuando vieron al poderoso ángel y experimentaron el terremoto, dice que se aterraron, como leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 3. Pero María seguía más preocupada por el cuerpo de su maestro
a tal fin de que era tanta su prioridad que ni siquiera cayó en la cuenta de que estaba tratando con ángeles. ¿Por qué no lo reconoció? Un famoso teólogo sugiere dos razones, de las muchas que se han dado a lo largo de la historia, ¿verdad? La primera es simple. El simple y punzante hecho de que no podía verlo a través de sus lágrimas. Y la segunda, que no podía quitar, y esto quiero que lo entiendan muy bien, quitar sus ojos de la tumba y estaba de espalda a Jesús. Ella insistía en fijar su mirada en la dirección equivocada. María estaba pasando por el mismo momento que mucha gente, que muchas personas en este tiempo. Están buscando a un Cristo muerto. Algunas veces nuestros ojos, mis queridos hermanos, están tan inundados de tantas preocupaciones que no vemos a Jesús, aunque esté delante de nuestras propias narices. No busquemos, mis queridos hermanos, entre los muertos al que vive, porque Cristo vive. Jesús le dijo en un momento a María, mis queridos hermanos, y esto lo leemos en el versículo 16, María. Pero antes de esto sigamos a María en su estado emocional. Veámoslo sumergida en su dolor, en su tristeza y en su llanto. Ella sigue quebrantada frente a la tumba vacía, lo que debió ser una buena noticia si ella hubiese hecho memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo tantas veces había anunciado. A ella le resultó en la rotura de su corazón, le rompió el corazón. Nada ni nadie podía en aquel momento consolar el dolor que María estaba experimentando. Ella tenía los hechos correctos. Ella había visto lo que estaba delante de sus propios ojos, pero aún así su conclusión fue errónea. María nos muestra el dolor de una tragedia, porque a menudo hacemos lo mismo. Nos olvidamos de que nuestra esperanza es una esperanza viva, como lo dijo Pedro, cuando habló de la resurrección en 1 de Pedro 1:3. Al decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero ahora, el mundo de María, mis queridos hermanos, después de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, estaba a punto de cambiar para siempre. No sabemos, por cuanto la palabra no lo registra, no sabemos cuántas veces Jesús pronunció el nombre de María, pero ahora lo hace con una exclamación. En esos momentos sus ojos y sus oídos estaban velados, vedados para ver a Jesús. Sin embargo, cuando oyó de esta manera su nombre, aquel dolor y aquellas lágrimas desaparecieron. ¿Sabes por un momento lo que significó para esa mujer? En ese momento, oír su nombre de parte del Maestro otra vez. La voz de Jesús no había cambiado, mis queridos hermanos, como tampoco ha cambiado hasta ahora. Jesús vive. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado el curso del mundo, el curso de la historia, pese a quien le pese. Mi amado hermano, María oyó otra vez la voz de su Señor, la voz de Jesús. Su voz no ha cambiado. Volviéndose, continúa diciendo el versículo 16, volviéndose ella le dijo, Raboni. La palabra Raboni, que lo explica el mismo texto, significa maestro. ¿Puedes imaginarte por un momento la escena? Te invito, mis queridos hermanos, a que te pongas en el lugar de María Magdalena. A que vivas lo que ella vivió en ese momento. El silencio de aquella mañana fue interrumpido por la voz de una mujer asombrada, aturdida, emocionada, pero sobre todas las cosas por una mujer extremadamente feliz. Nombrar a Jesús, Raboni, en ese momento, fue para ella, yo creo que la más alta y grande exclamación.
que su mente asombrada pudo pronunciar en esos momentos. Ahora no hay lugar a dudas. El cadáver de Jesús nadie lo había robado. María ahora entiende perfectamente la razón por la que los ángeles estaban en aquella tumba vacía. Ahora entiende el porqué de aquella piedra que había sido removida. Pero, ¿por qué Jesús? Me pregunto, cuando estudiaba el texto, ¿verdad? Me preguntaba, ¿por qué Jesús no se dio a conocer de una vez a María? Por la misma razón que cuando caminó con los discípulos de Emaús. Recordamos, ¿verdad? Ellos, los discípulos de Emaús y María, necesitaban aprender y comprender las Escrituras. Jesús había hablado muchas veces de su resurrección y todos sus seguidores lo sabían. En el caso de María, ella aprendió, aún a las malas, que Jesús siempre está presente, incluso cuando es invisible a simple vista. Qué bueno es recordarnos esta lección, mis queridos hermanos. A menudo el Señor está más cerca de nosotros cuando nos sentimos más solos. A veces pasamos por valles oscuros. En muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida pasamos por valles de tinieblas. Pero si nuestros ojos estuvieran bien abiertos, nuestros ojos espirituales estuvieran bien abiertos, veríamos que siempre está Cristo con nosotros. Continúa diciendo el versículo 17, mis queridos hermanos. No me toques, le dice a María Magdalena. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Otra manera de traducirlo sería deja de aferrarte, por decirlo de alguna manera a mí. Y tú me dirás, ¿por qué estoy diciendo esto? Seguramente María Magdalena, en ese preciso momento en el cual se encontró con su maestro, en el cual había llorado su muerte, se arrodillaría delante de él y él volvería con sus brazos alrededor de sus pies para que él nunca se fuera. Yo haría eso. Yo haría eso. Mi reflejo natural, mi modo de actuar sería arrodillarme en mi Señor, aferrarme bien a sus pies diciendo, de aquí no te escapas. De aquí no te vas. A lo mejor pensó, por cuanto ahora te tengo de vuelta, no te voy a dejar ir jamás. María había encontrado en Jesús a su Salvador y a un hombre al que podía amar y en el que podía confiar. A él lo hacía por muerto, pero había regresado. Por lo tanto, se aferra a él para no perderlo otra vez. Pero María no sabía una cosa. No sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Con estas palabras, Jesús manifestó la culminación de su trabajo terrenal. Cuando dijo, no he subido al Padre, le estaba diciendo de alguna manera, y permíteme, la licencia. Ahora mi prioridad es presentarme ante el Padre para entregar el resultado de mi trabajo, del trabajo que he hecho aquí en la tierra. Jesús pronto tomará su lugar a la diestra del Padre para ocupar esa posición de mediador entre sus hijos. En aquella conversación de esa mañana, Jesús fijó su futuro, pero también el de sus seguidores. Después sí, María lo tocaría, pero su Padre estaba primero. Una vez arriba, todos lo podemos tocar por medio de nuestra fe, por medio de nuestro servicio y adoración. Al igual que María, ahora todos nosotros somos testigos. Continúa diciendo el versículo 17, mas ve, enviado, ¿verdad? Fue enviada. Ve a mis hermanos y dile. Wow. Si yo te dijera lo que significa tener palabras, cómo se traduce estas palabras al griego, te quedarías asombrado. La primera persona que fue enviada, que tiene en el griego la etimología de apóstol,
fue María Magdalena. Porque el apóstol es simplemente enviado. Y Dios escogió a esta mujer, Jesucristo escogió a esta mujer para que fuera la primera en la humanidad de llevar las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María, yo pensando, seguramente quiso quedarse allí con Jesús, pero ese no era el propósito de la aparición de nuestro Señor Jesucristo a María. De esta manera, ella fue y contó a los discípulos lo que había visto y oído. En el sentido griego, es María vino diciendo, ella no podía dejar de hablar de su encuentro con el Señor resucitado. Y nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados a hacer lo mismo que hizo María, a correr y a decirle a todos aquellos que nos quieran escuchar que hemos visto a Jesús. María tenía una información de primera mano y era un mensaje que cambiaría el mundo. Cuando alguien como María dice, yo estuve allí, yo lo vi, yo lo escuché, estamos oyendo a un testigo ocular y presencial. Esto es una cosa común en todos los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue uno, sino fueron en una ocasión hasta 500 a la vez. Aquella gran noticia no podía quedar oculta. La noticia de Jesucristo resucitado puso en carrera, escucha esta palabra, en carrera a todos sus seguidores. María y el resto de las mujeres dice que corrieron a sus discípulos para dar a conocer la noticia. Después sus discípulos corrieron para dar a conocer la noticia al mundo entero. El mundo de su tiempo fue cambiado, mis queridos hermanos, por esta noticia. Y este sigue siendo el mensaje de la resurrección. Jesucristo, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Y no podemos dejar de decir esto. Jesucristo vive. Mis hermanos y hermanas, la mejor noticia que el mundo ha tenido la tuvo en un cementerio cerca de Jerusalén. Y esa noticia era que la tumba estaba vacía. Y esa noticia, la primera en darla, recuerda, fue María Magdalena, mis queridos hermanos. Para aquellos que piensen, por algún momento se le hayan pasado y piensen que nosotros tenemos aún esa mente retrógrada. Para aquellos que piensan que la Biblia es un libro machista, para aquellos que piensan que la mujer juega un segundo papel dentro del ministerio, dentro de la iglesia del Señor. Recuerda, el Señor Jesucristo dio un lugar que hasta entonces ninguna mujer había ocupado. Jesucristo le dio una dignidad a la mujer que entonces no disfrutaba las mujeres de esa época, mis queridos hermanos. Dios, Jesús, se podía haber aparecido a cualquiera de sus discípulos como lo hizo en aquella habitación, en aquel aposento donde estaban todos cerrados, con la puerta cerrada por dentro, temerosos, por un lado de los romanos y por otro de los judíos. Y Jesucristo mismo se presentó en medio de ellos. Para Jesucristo no hay puerta cerrada, mis queridos hermanos. Él se podía presentar donde quisiera y a quien quisiera. Y Él escogió a María Magdalena, una mujer, mis queridos hermanos, para dar a conocer que Jesucristo había vencido a la muerte. Amén. Entendámoslo bien. Y recuerdo esto, mis queridos hermanos, este no es mi punto de vista. Esta no es una opinión particular. Esto es la Escritura. Esto es la palabra de Dios. Esto es un hecho verificable. Esto es un hecho, mis queridos hermanos, que está reflejado en la Escritura de Dios. Y la Escritura de Dios no miente. Y la primera persona que vio a Cristo resucitado fue María Magdalena. Déjame utilizar en esta tarde noche una ilustración. Me gusta, sabéis, ¿verdad? Que me gusta mucho utilizar ilustraciones porque las imágenes se retienen con mucha más facilidad que las palabras, ¿verdad? Cuenta una historia de que un joven musulmán africano, ¿le dio por ahí? No, no le dio por ahí, pero se convirtió al cristianismo. Y sus amigos, al enterarse, le preguntaron, ¿no? Oye, ¿por qué te has hecho cristiano?
Él, sin lugar a dudas, le respondió: bueno, esto resulta así. Supongo que vas por un camino y de repente en ese camino se bifurca en dos direcciones opuestas y no sabes por qué camino debes tomar. Allí en la bifurcación hay dos hombres, uno muerto y otro vivo. ¿A quién le preguntarías qué camino de tomar? Aleluya. Por otra parte, mis queridos hermanos, un destacado autor y apologista cristiano americano que durante muchos años tuvo una emisora de radio en Estados Unidos llamado Hanegraaff, creo que lo he dicho bien, hablando de la resurrección y su impacto en los hombres, dijo: lo que sucedió como resultado de la resurrección no tiene precedentes en la historia humana. En el lapso de unos pocos cientos de años, un pequeño grupo de creyentes aparentemente insignificante logró poner patas arriba a todo un imperio. Como bien se ha dicho en los libros de la historia de la Iglesia, enfrentaron el acero, hablando de los cristianos del primer siglo, enfrentaron el acero blandido del tirano, la melena ensangrentada del león y los fuegos de 1000 muertes. ¿Por qué? Porque estaban absolutamente convencidos de que ellos, como su maestro, algún día se levantarían de las tumbas con cuerpos resucitados y glorificados. María Magdalena le dijo a sus discípulos y al mundo: Cristo vive. Esta es nuestra esperanza y la razón por la que vivimos ahora. Pablo, al apóstol Pablo, al cual tanto admiramos, afirmó en su célebre texto de 1 Corintios 15, de los versículos 3 al 9, donde habla de la resurrección de los muertos, que Cristo vive. A Cristo resucitado es al que predicamos, no a un Cristo que sigue colgado en un madero, no a un Cristo que sigue colgado en una cruz, sino a un Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre, revestido con todo poder, con toda autoridad. A ese Cristo es al que nosotros por el cual debemos testificar y debemos llevar esa buena nueva de salvación al mundo, de que Cristo vive, de que Cristo sigue reinando, de que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros, de que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual dejó la tumba vacía, mis queridos hermanos, y dejó ese lienzo que cubría su rostro doblado de tal manera como diciendo: espérame que vuelvo, porque Jesucristo vuelve. En el Antiguo Testamento era una costumbre en el pueblo judío, mis queridos hermanos, supongo que lo sabéis, pero quiero que entendáis el significado de ese sudario doblado de esa manera. Cuando el dueño de la casa, el amo, se levantaba de la mesa y pensaba volver a continuar comiendo, doblaba el paño y lo dejaba. Al ver eso, el esclavo sabía que no podía tocar nada por cuanto todavía tenía que seguir comiendo. Tenía que volver el dueño. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba, dejó ese sudario bien doblado, diciéndonos a todos y cada uno de nosotros: esperad, porque mi venida está pronta. Y de eso tenemos que ser conscientes, mi amado hermano. Tenemos que ser conscientes de que Cristo vive, pero no solamente consciente intelectualmente, sino que Él lo de todo nuestro corazón. Porque si verdaderamente creyéramos de todo nuestro corazón de que Cristo vive, de que constantemente estamos delante de su presencia, de que constantemente disfrutamos de su favor, de que constantemente disfrutamos de que Él va con nosotros como poderoso gigante, ¡wow! Nuestra vida, mis queridos hermanos, estaría en otra dimensión. Aleluya. Gloria a Dios. Viviríamos en esa otra dimensión.
Porque la muerte ya no tiene más poder, Dios. Él arrebató aquello que nos mantenía esclavos. Él quitó las llaves del Hades, aquel que se enseñoreaba de nosotros. Él nos hizo libres de la cautividad, mis queridos hermanos. Cuando resucitó, tú y yo resucitamos juntamente con Él a vida eterna. Porque tú y yo, gracias a que Él degustó de la muerte, ni tú y yo la degustaremos. Por cuanto tú y yo, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido, estaremos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo eso, mis queridos hermanos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a ti. Por amor a ti y por amor a mí. Él fue y llevó ese edicto, esa sentencia que a todo y cada uno de nosotros nos era contraria. Y la clavó en ese madero. ¿Y sabe lo que dijo? Consumado es. Dijo telestai, diciendo firmado, abrogado, consumado. Esa es la mayor muestra de amor que este mundo ha experimentado jamás y que jamás experimentará este mundo. La definición del amor tiene un nombre y ese es su nombre, Jesús. Jesús, como bien decía, no quedó meramente en buenas intenciones, sino que siempre fue ese amor activo, mis queridos hermanos, ese amor que sobrepasa nuestra mente, nuestro entendimiento, ese amor del que habla 1 Corintios 13, ¿no? Ese amor ágape, que es capaz de entregarlo todo a pesar de, porque muchas veces, mis queridos hermanos, me siento indigno, muchas veces me siento no merecedor de ese tan grande amor derramado por mi persona. Porque ¿quién soy yo, mis queridos hermanos, para que el mismo Dios, la perfección hecha hombre, viniera a este mundo, experimentara todo lo que experimentó, para que yo pudiera experimentar una vida eterna juntamente con Él, sin haber hecho nada, absolutamente nada para merecerlo? Mi amado hermano, no seamos cristianos de Semana Santa. Seamos cristianos de vida santa, eso sí. Recordemos que cada día, que cada momento, honramos a Dios. Que cada pensamiento, que cada forma en la que nos conducimos en esta vida debe ser para la gloria y honra de Dios. De que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, mis queridos hermanos. Y esto no como aquellos esclavos, ¿no? Que eran sujetos, que eran llevados a hacer trabajos forzados, por cuanto dice todo lo contrario, dice nuestro Señor Jesucristo que lleva mi carga, porque fácil es mi carga, y ligera mi carga y fácil, perdón, lo sabéis, ¿verdad? Ligera mi carga y fácil mi yugo. Todo lo contrario. Él nos capacita. Él es Dios. Y ha escogido amarlo, mis queridos hermanos. Mi amado hermano, mi amada hermana, es bueno hacer memoria. Muy bueno hacer memoria. Y esta Semana Santa, a pesar de que vemos las cosas que vemos, ¿no? Que muchas veces no podemos estar de acuerdo con ellas o no estamos de acuerdo con ellas. Pero sí es verdad de que nos trae memoria, al mundo le trae memoria, de que hubo un Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a padecer por nosotros, a pagar ese precio por nuestra redención, por el perdón de nuestros pecados, que ninguno de nosotros merecíamos. Seamos conscientes, mis queridos hermanos, y honremos ese sacrificio. Honremos, mi querido hermano, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Recuerda que toda, no una parte, toda potestad le ha sido dada al Hijo. Toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. En los cielos y en la tierra. Amén.